Hola familia, iglesia. Quiero compartir un mensaje que me gustó muchísimo acorde a estos tiempos que estamos viviendo. Es un mensaje de ánimo, es un mensaje que va a sacudir tu vida como lo ha hecho conmigo. El Señor hablando, me estaba orando, he tenido tiempos de oración con el Espíritu Santo y es tiempo de meternos con Él. Quiero que me acompañes a 2 de Timoteo 2, del 1 al 13. El título se llama El buen soldado de Jesucristo. Y Pablo estaba sufriendo en la cárcel. Estaba preso por el Evangelio, por predicar el Evangelio. Y nos habla hoy un mensaje acorde a los tiempos que estamos viviendo, tiempos de aflicción, de sufrimiento, de que tenemos que estar guardados, de que tenemos que estar ahorita en paz con el Señor. Y 2 de Timoteo 2, del 1 al 13 dice, tú pues, hijo mío, le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, hijo mío, o sea, ¿cómo se dirige? Como un hijo, de un padre a un hijo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, es igual, revístete de poder. Ahora, quiero definir lo que es la gracia. La gracia es un favor inmerecido, pero eso no es todo la definición de gracia. Gracia también, fíjate bien, es el poder sobrenatural capacitador que Dios da más allá de nuestras fuerzas para poder hacer su obra, todas las cosas. O sea, es un poder celestial sobrenatural que viene del cielo hacia nuestras vidas. Y tú y yo tenemos acceso a eso. El verbo esfuérzate está en presente imperativo de la voz media pasiva. Esto mismo indica que Timoteo no puede darse a sí mismo este poder, sino que ha echado mano del poder que le otorga el Señor mediante el Espíritu Santo que habita en él o que habitaba en él. Necesita revestirse de dicho poder a fin de que, en primer lugar, sea capaz de cumplir debidamente con el serio cometido que el apóstol Pablo da a continuación. Y es versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba acostumbrado a sufrir. ¿Por qué? Porque así es la vida cristiana. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, fíjate entonces, versículo 4. Ninguno que milita se enreda, subraya en tu mente, se enreda. Y voy a explicar ahorita, en los negocios de la vida. Tengo una nota importante aquí. Significa, esto de enreda, significa un vocablo griego que expresa gráficamente el enredo de las armas del soldado en los pliegues de su manto. Imagínate, va el soldado a la batalla con su espada, su escudo, etcétera, lanza, y se le enreda en su propio manto. Eso significa. El apóstol Pablo está diciendo, no te enredes. No andes en enredos con gentes necias, con gentes que dicen esto, aquello, y hay pleitos y iras. No nos enredemos con las cosas del mundo. Tú enfócate en el Señor. Y el punto principal es, por consiguiente, la renuncia de todo aquello que estorba el verdadero propósito del soldado de Cristo. Y tú y yo somos soldados de Cristo. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice el apóstol. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Señor, danos entendimiento en todas las cosas. Necesitamos entendimiento, ¿sí o no? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Fíjate bien, mas la palabra de Dios no está presa. Estamos ahorita, si se pudiera decir, como en prisiones, ¿verdad? En casa. Estamos ahorita allí acorralados, no podemos salir, ¿sí? Por eso estamos en casa, en nuestras casas. Pero el apóstol Pablo estaba en una cárcel.
verdadera, auténtica, sufriendo penalidades. Yo no me imagino cómo ha de haber sido una cárcel de ese siglo. Tremendo, sí. Pero dice, mas la palabra de Dios no está presa. Así es que tú y yo tenemos hoy la oportunidad de, aunque estemos en casa, difundir la palabra de Cristo, difundir el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra no está presa. Aunque estamos aquí, no nos podemos reunir todavía, ¿sí? No nos podemos reunir todavía en el edificio de nuestras iglesias, todos los cristianos, mas sin embargo estamos unidos más que nunca. Y tú tienes que unirte más que nunca a Cristo, a su iglesia. Y ahorita voy a decir por qué. Es algo muy sumamente importante lo que te voy a decir. Entonces continúo diciendo, versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 11, palabra fiel es esta, si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Qué esperanza nos da el Señor, ¿verdad? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Así es que tú y yo no nos podemos avergonzar de Cristo. ¿De qué tenemos que avergonzarnos del Señor? Si Él, al contrario, Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, ¿de qué hay que avergonzarnos de ser cristianos, de ser hijos de Dios, de ser la luz que Dios quiso que tú y yo fuéramos también la luz? No solo Jesús cuando vino al mundo, sino tú y yo somos la luz de este mundo, la sal de la tierra. Entonces, no podemos negarle, no podemos avergonzarnos del Evangelio ni de Jesús. Y más en estos tiempos. Es tiempo de que tú y yo levantemos nuestros hogares en la luz del Evangelio y proclamemos a Jesucristo, que oremos, que cantemos, que le adoremos, que busquemos su rostro. Amén. Y luego dice, si permanecemos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué fiel es el Señor? Sin palabras esto. Él no puede negarse a sí mismo. Mensaje, fíjate bien. Amada iglesia, no son tiempos de jugar a la iglesia. Son tiempos de ejercer nuestra autoridad como iglesia. Esta es nuestra verdadera identidad. Jesús dijo en Mateo 16, 18 al 19, palabras muy importantes. Y yo también te digo que tú, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y quién es la roca? Es Cristo, no Pedro, es Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Él es nuestra roca, la roca de nuestra salvación. Nota importante. Fue aquí donde la iglesia se fecundó. Aún estaba como un embrión, pero su certificado de nacimiento fue firmado en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección y muerte del Señor Jesucristo. Llegó el Espíritu Santo y entonces ahí hubo una explosión del nacimiento de toda la iglesia hacia todo el mundo y se convirtieron 3,000 en la primera predicación de Pedro. Increíble, ¿sí? Y nació la iglesia. Pero fue fecundada en este momento la iglesia de Cristo. Así es que esta es nuestra verdadera identidad, que somos edificados en Cristo Jesús. Y tú y yo podemos crecer, edificarnos y crecer en este fundamento que nadie puede mover. Un fundamento que nadie puede mover en este planeta. Nada ni nadie ni ninguna fuerza puede mover a Cristo, la roca de nuestra salvación. Amén. Bien. Y fíjate, quiero decirte otra cosa también. Y luego dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y estuve estudiando un poco más esto a profundidad y tengo una nota importante que decirte también aquí. Cristo es el arquitecto de su iglesia. La edificación de la misma es una obra que perdurará hasta la consumación de los siglos. La iglesia de Cristo prevalecerá y sobrevivirá, porque Él forzará las puertas del Hades, saliendo como conquistador invicto. Jesús mantendrá y protegerá a su iglesia. Esto es sumamente importante que tú y yo lo escuchemos y sepamos
que esta es nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, como pertenencia a una iglesia. Tú y yo tenemos que pertenecer a una iglesia. La iglesia no lo inventó un pastor, la iglesia no lo inventaron los pastores hace siglos, la iglesia la inventó el Señor. La iglesia fue inventada por Cristo. Él fue el que la fundó, Él fue el que la edificó, Él fue el que dio su vida por la iglesia. Nosotros como pastores somos solo administradores de la iglesia. Somos siervos del Señor, nada más ni menos. Entonces, tú y yo necesitamos pertenecer a la iglesia de Cristo para obtener esta protección divina, para obtener los beneficios que Cristo nos da, que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Y Él saldrá a protegerte. Él está protegiendo en estos momentos a toda la iglesia del mundo entero. ¿Sí? A la iglesia cristiana, a la iglesia que sigue al verdadero Hijo de Dios. Entonces, Él está protegiéndonos a todos nosotros, pero tú y yo necesitamos meternos bajo esa cobertura en esa iglesia, en la iglesia de Cristo. O sea, hay personas que no quieren ir a ninguna iglesia por X circunstancia, pero la Biblia dice que esas personas son necios, ¿sí? Y tú y yo necesitamos pertenecer a una iglesia. ¿Para qué? Para ser sembrados, para crecer, desarrollarnos y dar mucho fruto. Eso es lo que Dios quiere, el sentido de pertenencia de la iglesia. Por eso Cristo dio su vida por la iglesia, porque Él sabía que todos los miembros de la iglesia que iban a venir posterior a los siglos hasta el día de hoy, iban a ser y tener la protección de Dios. Iban a tener esta protección divina. Y Cristo iba a salir como conquistador invicto y mantendrá y protegerá a su iglesia. Así es que tú y yo necesitamos pertenecer a la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para obtener esta protección divina que les estoy hablando. Así es que yo te dejo estos puntos importantes para que tú lo creas en tu corazón y tú aceptes aquí en tu corazón a Jesucristo como tu Señor y Salvador y pertenezcas a la iglesia del Señor y obtengas todos estos beneficios que Él nos da a los que hemos creído y confesado a Jesús como Señor y Salvador. Y quiero orar, terminando este tiempo, quiero orar diciéndote algo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te recibo como mi único y Señor y Salvador. Quiero pertenecer a tu iglesia, quiero pertenecer a tu familia. Gracias por dar tu vida en la cruz por mí y darme salvación. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario, pero también resucitaste. Y te doy gracias. Te confieso como mi único y Salvador, Jesucristo. Y te doy gracias. Amén. Y quiero hacer una segunda oración. Y ahí orando por todas las familias y todas las personas que nos están viendo. Yo quiero orar: Señor, gracias porque tus promesas siguen vigentes y no se han cancelado. Gracias porque tu Espíritu Santo está despertando a la iglesia, nos está despertando primeramente a los pastores, nos está despertando a todos los miembros de la iglesia para buscarte con todo el corazón. Pido que cada familia que nos está viendo desde sus hogares sean bendecidos, protegidos, que esta protección divina de Jesucristo esté también en sus hogares, en sus matrimonios, con sus hijos, con sus hijas, con sus padres y abuelos. Y gracias, Señor, nos tomamos de esta promesa, la creemos en nuestro corazón. Y gracias te damos, Señor, porque tú eres la roca de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta luego.